bienvenidos a nuestro canal de YouTube, ¿Qué tal palo tal astilla? Es un espacio donde vamos a abordar temas cotidianos, pero con una visión profesional psicológica. Pues hoy vamos a hablar sobre las corrientes y el abordaje psicológico. Para ello vamos a abordar las 4 áreas específicas de la psicología: la clínica, la educativa, la social y la organizacional. Entonces, ¿qué te parece, Tania, si empezamos platicando, más allá de decir lo que significa? ¿Qué te parece si platicamos cómo lo entendemos y cómo lo hemos trabajado, la parte clínica, la parte educativa, la parte social y la parte organizacional, que no forzosamente lo tenemos que haber hecho, lo que recuperemos real? Sí. Real no desde la teoría, sino desde lo vivencial, que yo creo que a la gente que nos escucha eso es lo que les interesa, la experiencia. Finalmente, la idea de conocer, pues del texto lo dice, pero la vivencia, eso sería la parte de la propuesta del programa, de cómo lo hemos vivido en la parte clínica. Y yo creo que muchas veces pasa que escuchamos, ay, voy a ir al psicólogo. Y cuando escuchamos esto de voy a ir al psicólogo, lo que se nos viene en imagen es el psicólogo clínico, ¿no? O pensar va a ir a terapia o va a estar en un proceso terapéutico. Y no es lo mismo, no es todo lo mismo. Por eso queremos ir diferenciando qué es lo que tiene que ver un psicólogo clínico, un psicólogo educativo, un psicólogo organizacional. Y creo que así podemos tener una visión más clara de qué es realmente la labor terapéutica y la labor del psicólogo. En esta intención de evitar caer en teorizar las cosas, creo que algo que a mí me ha funcionado mucho es entender que la psicología viene de la filosofía, viene de este tratamiento ontológico de la cuestión del ser, y ya ir viendo en esta parte del ser, en la psicología, específicamente el pensamiento y la conducta humana. O sea, del ser general filosófico a caer en la conducta y el pensamiento humano, que es la psicología. ¿Qué te parece? Te propongo que hagamos una introducción y que vayamos generando nuestra experiencia de cómo has vivido tú la clínica, por ejemplo. Sí, creo que tiene que ver con esta visión también desde la psicología, ubicar que el ser humano es bio, psico, social y cultural, que es, no, todas estas esferas conforman al ser humano, y desde esa visión es como podemos ir ejerciendo la psicología clínica, no desde de algo desprendido, no desde algo escindido, sino desde este ser unificado, y que la psicología clínica tiene que ver con poder brindarle a esta persona que acude al psicólogo más recursos, una visión de él. Por ejemplo, se me viene a la mente en la psicología clínica las evaluaciones psicológicas. Y entonces, ¿cómo puedes dar respuesta a partir de una evaluación que se puede ir haciendo? Que es distinto a un proceso psicoterapéutico, que eso lo vamos a abordar en otro momento, pero creo que el tema del psicólogo clínico es poder ampliar la visión del ser. Me gusta mucho platicar contigo porque ahorita que dijiste esto de precisar los elementos de la psicología, lo biológico, lo psicológico, lo social, lo cultural, que lo vamos a ver en las 4 áreas, en la clínica específicamente, ya parados, ubicados en la clínica pues refiere a esta parte de la vinculación con lo biológico. Por eso los psicólogos clínicos trabajamos primero con un descarte orgánico para poder hacer el diagnóstico, lo que decías tú, el diagnóstico diferencial, en donde se diferencia de lo biológico y lo anímico, que es lo psicológico, y no tener supuestos que tengan un origen orgánico y nosotros lo estamos viendo de la parte anímica. Anímico es lo psicológico, lo físico, toda la parte orgánica. Entonces, algo muy importante en las 4 áreas, en la clínica, en la educativa y en la organizacional, pero específicamente en la clínica, es el descarte orgánico. Y ahí después, en otro momento, hablaremos entre la diferencia entre psiquiatría y lo psicológico, pero aquí, para irnos adentrando y comenzando a abordar en detalle y en lo específico la clínica,
lo primero es recuperar esta idea tuya que pones sobre la mesa entre lo biopsicológico, el descarte orgánico. Sí. Para que tengamos este referente entre lo biológico y lo anímico, entre lo orgánico y lo anímico. Exacto. Y no meternos en supuestos sino en conocimientos. A veces tener esta parte biológica, sobre todo cuando trabajamos mucho con las hipocondrias, qué es lo real y qué es lo anímico. Sí. Muchos pacientes cuando nos llegan al consultorio es porque ya hicieron un recorrido por los médicos con varios estudios de laboratorio en que se evidencia que no hay problema orgánico, que está la cuestión de lo emocional en varias manifestaciones. Y creo que el psicólogo clínico también, parte de la visión importante que tiene es el tema del desarrollo psicoemocional, y que va desde esta parte de ir identificando qué sale de esto, de lo esperado en el desarrollo, y que ya podría salir, por ejemplo, en esto que mencionas de qué es lo que se espera en ciertos momentos de la vida, ¿no? ¿Qué cosas podrían pasar en el desarrollo emocional de la persona? Y que eso también es mucho la visión de un psicólogo clínico, poder ir identificando esta parte del desarrollo de las personas. Sí, esto que tú mencionas me lleva a pensar, por ejemplo, en la historia clínica, el diagnóstico cronológico y en la parte dinámica. O sea, primero ver cómo ha venido toda la cuestión del desarrollo desde la historia clínica, ya como un elemento clínico de la historia clínica que es la cronología del desarrollo humano con toda la parte psicodinámica. La cuestión ya puesta en la interacción y en la vivencia, no tanto en la cuestión de datos. Comúnmente, sobre todo en la clínica, se trabaja mucho la cuestión desde en entrevistas que se sabe sobre la cuestión de las enfermedades infantiles, la escolaridad, que nos van dando referencias sobre la cuestión de las características del paciente, que nos permiten ir puntualizando algunas vivencias que explican por dónde va la dificultad emocional. Sí. ¿O tú cómo lo has trabajado? Esto que te menciono sobre mi experiencia en el diagnóstico de la historia clínica con la cuestión psicodinámica, ¿tú cómo lo has trabajado? Es que creo que, por ejemplo, en el trabajo con niños, la historia clínica es justo muy útil. O sea, el tema de la historia clínica te va dando ese recorrido de qué es lo que ha pasado en la historia de ese niño, y que mucho es esto en la parte de la psicología clínica, somos seres de historia, ¿no? Hay algo que nos ha conformado, y no nada más al haber nacido, sino desde antes, qué es lo que había surgido en esas fantasías del papá, de la mamá, del querer tener a ese bebé, y todo eso ya va conformando la historia de esa persona. Y la historia clínica te lo da, la historia clínica te va dando esa información que a lo mejor en otro acercamiento no se podría dar. Y a partir de esas preguntas que vamos haciendo en la historia clínica para poder tener un panorama más claro, podemos ir encontrando esa historia de la persona. Sí, esto es muy interesante y también muy vivencial, porque tu experiencia clínica la haces mucho con niños. Yo mi experiencia en trabajo clínicos desde mi formación siempre la he hecho con adolescentes y esencialmente con adultos, pero tu visión de la clínica ahí tiene un matiz específico, o sea, tú mucho con la cuestión de niños, y ahorita que dices de esta parte del desarrollo, pues sí, tu lente está muy dada en la cuestión de la parte del desarrollo por todos los datos que te van apuntando a dónde está ubicado el niño. En cambio yo mucho con la cuestión psicodinámica y con la cuestión en la clínica de ir viendo el simbolismo y todo esto, porque tengo más la cuestión de lo abstracto, no del detalle, pero ahorita que te escucho y te sigo, sí, en tu clínica con niños pues es bastante específico, que yo no es que lo desconozca, pero estoy a distancia de esta experiencia y de esta vivencia clínica. Sí, que eso también nos lleva a esta otra parte de la psicología educativa. Bingo. En la parte de la Exacto. psicología educativa,
se puede conectar distinto porque ahí entra el tema del aprendizaje. Y entonces en el tema del aprendizaje ya vamos viendo los procesos cognitivos. O sea, es importante ahí cómo se va dando toda esta parte de la cognición. Distinto, por ejemplo, el psicólogo clínico, donde va a ser más bien desde la parte emocional, la parte anímica que mencionabas, ¿no? En la parte del psicólogo educativo va a estar más centrado en este proceso de aprendizaje, que podría ahí entrar, por ejemplo, los psicopedagogos, ¿no? El psicólogo educativo va a ser psicopedagogía, que va a estar muy centrado también en los procesos de aprendizaje y de cómo va a ir adquiriendo estos procesos de atención, de memoria, de percepción. O sea, va a ser más focalizado hacia allá su trabajo. Sí, en esta parte de estas fronteras sutiles entre la clínica y la educativa, por ejemplo, yo cuando me formo, mi primera idea era la clínica, o sea, yo pensaba que toda psicología era clínica. Cuando voy y trato de entrar a la UNAM y traigo un bachillerato pedagógico, como lo dije en el programa anterior, pues me voy a la educativa y me formo en el área educativa, que ya tiene cierta especificación en la cuestión del desarrollo, por ejemplo, el tema del desarrollo, de la adaptación, de problemas de aprendizaje, problemas de conducta. Entonces, ya es un área que aquí hay que diferenciar entre la formación específica, entre ser psicólogo educativo a una especialidad de ser psicólogo general y luego en el posgrado formarse como psicólogo educativo. Yo fui directo, pasé a la psicología educativa y después ya en el proceso me meto a la clínica, pero mi primer paso que doy a la psicología es desde la psicología educativa, per se, por sí misma, de manera directa. Tú en cambio tienes esta visión de la psicología general y luego lo vas viendo en la clínica, en lo educativo, sí. que ahí en formación y en experiencia pues tenemos nuestras visiones distintas. Sí. Sí, yo por ejemplo, efectivamente empecé como de la psicología general, luego la parte más hacia la clínica y luego empecé a trabajar en un colegio y entonces ahí también me lleva como a esta parte de la psicología educativa que también es muy enriquecedora. También la verdad es que es muy importante no desprender a las personas de todos estos procesos también que van desde la cognición, ¿no? Y otra área que queríamos tocar el día de hoy es la parte organizacional, la corriente organizacional, y que también es un campo muy vasto de la psicología. Hay muchos psicólogos trabajando para hacer reclutamiento y selección de personal, por ejemplo, que hacen también muchas entrevistas en el campo de las empresas, por ejemplo, también en publicidad, que contratan a un psicólogo para que puedan hacer mejores trabajos de mercadotecnia, de poder focalizar más la atención hacia el público que realmente quieren atraer, y que es un campo también muy rico y muy vasto también para los psicólogos, ¿no? Sí, yo creo que ahí esta parte de la formación y el desempeño del psicólogo con los especialistas en ciertas áreas sí lo diferencia, porque cuando uno sale de la psicología general o educativa, en mi experiencia como psicólogo educativo en formación, estuve en formación, muchos de mis compañeros o algunos de mis compañeros de la psicología educativa se fueron al área laboral, al área organizacional, para selección de personal, para diagnósticos, para capacitación, que son tareas específicas de lo organizacional, pero siendo psicólogos educativos con una experiencia y una vivencia en el área organizacional. Pero hay otros psicólogos que hacen un posgrado en organizacional y que son especialistas, que se dedican y se forman al área organizacional, y yo creo que aquí no hay blancos o negros, sino hay matices de cómo desde dónde lo trabajas y desde dónde lo ves. Si el que es psicólogo lo ve con toda la cuestión de la generalidad y luego se forma en el área organizacional, o alguien que se forma como psicólogo educativo y se va al área organizacional y ahí toma la experiencia, y ahí es donde es el desempeño.
el Y que desempeño también mucho profesional. te lo va dando conforme vas estudiándolo, ¿no? A lo mejor no al principio tienes esa mirada de decir, yo quiero ser psicólogo educativo, yo quiero ser psicólogo clínico, sino conforme vas estudiando y vas aprendiendo un poquito más, creo que ahí es donde puedes ir encaminándote o hasta en el mismo ejercer ya del trabajo, ¿no? Por ejemplo, varias de mis compañeras de la licenciatura pasaba que teníamos la visión de que íbamos a ser psicólogas clínicas. Y empezaban a trabajar y decían, no, lo mío es lo organizacional, ¿no? Ya no es lo clínico. Yo me di cuenta que al trabajar me encantó lo organizacional. Y entonces es así, conforme, no, justo creo que no es algo rígido. Lo padre de la psicología es que no es rígida, es que puede irse flexibilizando. Y creo que tú también nos puedes contar mucho de la parte social porque tuviste mucho acercamiento con comunidades que nos puedes compartir de cómo es la psicología social también. Para no dejar cabos sueltos, nada más quiero recuperar una idea de lo que te escucho, de esto de la formación profesional y el desempeño profesional. La formación profesional es la que tenemos en la escuela como estudiantes. Y el desempeño profesional es el que desarrollamos ya en nuestra práctica. Entonces, cuando coincide y hacemos esta integración entre la formación y el desempeño, pues nos enriquece mucho porque nos va dando una identidad que ahí es donde sentimos que las habilidades y las competencias se van desarrollando. Ahorita que mencionas esta vivencia, yo estuve 10 años en el área social, en comunidades, siendo psicólogo educativo. Entonces entro a una institución gubernamental haciendo tareas de psicólogo educativo, desarrollando planes y programas de capacitación, y después me veo ya trabajando en comunidades, con indígenas, con campesinos, con chavos banda, con empresarios, pero ya en este desempeño institucional, en el desempeño profesional, siendo psicólogo educativo. O sea, mi identidad siempre fue, mi puerta de entrada fue la psicología educativa, pero ya ampliándolo, y creo que la profesión en lo general de la psicología nos permite esa flexibilidad que tiene que ver con nuestros intereses y nuestra personalidad, pero también con este enfoque no dogmático. Y yo creo que hoy los paradigmas, sobre todo en este momento que nos estamos perfilando para salir de la pandemia, es romper estas fronteras. No nos podemos quedar acotados, no nos podemos quedar limitados a que soy psicólogo educativo y no trabajo más que en la escuela. O sea, hoy la posibilidad nos permite tener esa amplitud, esa flexibilidad y esos matices. En la psicología social es trabajar esencialmente con grupos sociales y en comunidad. Y ahí nos adentra también y nos acerca, por ejemplo, con sociólogos, con antropólogos que tienen esta visión, y que entonces se va generando algo muy, muy padre, que es la conducta del individuo en un grupo social. Y que el ser humano nace en una sociedad, que es la familia, ¿no? Entonces creo que desde ahí también la visión es bien importante, cómo vamos relacionándonos todo el tiempo en sociedad. El ser humano es un ser social, y entonces también esta visión de la psicología social nos apertura mucho, por ejemplo, al tema de roles, qué rol tenemos en la sociedad, las jerarquías que hay. Wow. Entonces todo esto nos va dando una visión también del mismo sujeto inserto en la sociedad. Ahorita que dices esto de los roles, ya en la clínica, en el consultorio, el rol del hijo sándwich, por ejemplo, se ve mucho en la clínica. O sea, que es un problema del grupo social familia, pero que refleja la cuestión de la clínica con toda la cuestión del rol social. Entonces, no podemos ser parcelarios, no podemos caer en el determinismo y en el exclusivismo profesional, sino en esta amplitud donde en la clínica vamos a recuperar cuestiones cognitivas de la educativa, vamos a recuperar la vivencia la vivencia laboral, y vamos a recuperar la cuestión familiar, y entonces vamos generando esta parte de los híbridos que nos permiten tener una visión amplia y general del problema.
Entonces podremos ir concluyendo en que la psicología no tendría que ser escindida, ¿no? Entonces que no es como, yo soy psicólogo organizacional y entonces no me interesa todo lo demás. Tendríamos que ver también los procesos cognitivos, la parte anímica del postulante, por ejemplo, el que está inserto en una sociedad. Que todo lo podríamos ir englobando, ¿no? A lo mejor la visión y lo que sí, donde va nuestra práctica, sí va hacia una visión en particular, pero no podremos escindir al ser humano, ¿no? En estas conclusiones, una conclusión que ahorita que te escucho, sale nuestra formación y nuestro desempeño profesional. Tú dices, en esta decisión, desde tu parte clínica, donde te has desarrollado con una jerga y con un discurso clínico, y yo lo estoy pensando desde la cuestión parcelaria, desde la cuestión del conocimiento parcelario como psicólogo educativo. O sea, la vista y nuestro lenguaje también nos delata la cuestión de cómo nos formamos y cómo nos desempeñamos y dónde está el origen. Sí. Este origen que finalmente nos da la identidad. Sí. Pues yo disfruto mucho estos espacios porque al escucharte me van surgiendo ideas de cómo me voy viendo. Que te escucho y me veo. Y creo que en esta parte de ir generando una visión de lo que es la psicología es lo que decíamos en el primer programa. El concepto de psicología es cómo se vive, no es como se dice, es cómo se vive. Esa sería mi conclusión. Perfecto, pues muchas gracias por compartir esto el día de hoy. Recuerden suscribirse a nuestro canal y activar ahí la campanita para que les lleguen nuestras notificaciones cuando subamos un nuevo video. Que tengan buen día.